La historia comienza en un bosque tranquilo, donde Tojima, un hombre de mediana edad, golpeaba un árbol mientras entrenaba. Y bueno, lo hacía así porque en su infancia amaba un programa de superhéroes llamado Kamen Rider. En ese entonces su madre se preocupaba por él porque no comía lo suficiente, pero el pequeño solo quería ver su programa favorito y nada más. Al verlo disfrutar tanto, la madre entendió que su hijo no se sentía solo sin ella, así que se iba a trabajar sin preocuparse. Con esto, los ojos del niño brillaban frente a la pantalla, viendo a su héroe castigar a las fuerzas del malvado Shocker, con un corazón lleno de justicia. Por lo mismo, inspirado por ese propósito, Tojima decidió que cuando creciera, se convertiría en un Kamen Rider en la vida real. Tras esto, pasaron los años y como era de esperarse, Tojima entró a la preparatoria. Un día, su amor platónico, Emily, lo tomó de la mano y lo arrastró apresuradamente hacia afuera. Y mientras ella lo miraba nerviosa, el corazón de Tojima latía con fuerza. Emily le confesó sus sentimientos. Feliz, él aceptó al instante, pero de repente Emily dijo que lo sentía. Y en ese momento nuestro prota entendió que lo estaban engañando frente a toda la escuela, con una confesión falsa. Entonces, apareció el novio de la chica, Kidokawa, y explicó que Emily había perdido una apuesta, por lo que tuvo que fingir la confesión. En lugar de responder a esa broma cruel, Tojima se dio la vuelta y se marchó, dejando a todos sin palabras. Emily lo vio alejarse con tristeza, mientras él simplemente salió a procesar lo ocurrido cerca del río, recordando cómo de niños jugaban piedra, papel o tijera para decidir quién sería Kamen Rider por un día. Cuando uno ganaba, tenía derecho a actuar como un Kamen Rider. Sin embargo, incluso de niño, Tojima pensaba que ellos no entendían el verdadero significado de ser un héroe, porque una persona debía dedicar su vida a salvar a otros y no solo jugar a actuar como uno. Su recuerdo se interrumpió cuando Emily llegó corriendo a disculparse por la broma. Y después de repetirlo varias veces, Tojima dijo que estaba bien y se sentó a hablar con ella. Emily le comentó que los demás chicos eran problemáticos, pero Tojima era diferente. Un chico misterioso que no se metía en problemas y que practicaba sus técnicas heroicas en soledad. Mientras ambos se miraban cada vez más cerca, un grupo de pandilleros interrumpió el momento. El líder notó que Emily había terminado con Kidokawa y preguntó si estaba intentando volverse la novia de Tojima. Pensando que él era solo un nerd inútil, se burló de Emily por salir con él e intentó llevársela por la fuerza. Sin embargo, Tojima le torció la mano, lo que enfureció al líder. Enojado, intentó golpear a Tojima, pero él bloqueó el golpe con facilidad, y cuando el tipo retrocedió, Tojima lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. Al ver a su líder humillado, los secuaces intentaron vengarse pateando a Tojima. Aún así, él detuvo las patadas con las manos y los dejó fuera de combate con 2 golpes. Claro, Emily quedó impactada y Tojima solo dijo que les devolvió los golpes y se marchó, dejándola sola. Tirado en el suelo, el líder derrotado murmuró el nombre de Tojima. Al día siguiente, mientras Emily iba a la escuela, los pandilleros la emboscaron y la tomaron como rehén. El líder reunió a todos sus muchachos frente a la escuela de Tojima y lo amenazó con lastimarla si no salía. Al verlos, los compañeros de Tojima murmuraron que la banda de Kidokawa no estaban ahí para conversar, así que él salió a enfrentarlos. Una vez afuera, el líder gritó que se vengaría por la humillación. Siendo directo, Tojima señaló que eran un grupo de inútiles que se creían pandilleros y que aún así vivían el dinero que les daban sus padres. Y mientras le recordaba su lugar en la sociedad, todos quedaron sorprendidos y Emily se sintió aún más cautivada por la madurez de Tojima. Sin palabras, el líder eligió atacar porque no tenía respuesta. Nuestro prota enfrentó los golpes, pero esta vez la multitud lo derribó. Tras perder la energía, Tojima quedó en el suelo mientras arrastraban a Emily para divertirse con ella. Aterrada, ella gritó pidiendo ayuda, pero nadie hizo nada. Finalmente gritó el nombre de Tojima y eso le dio la motivación para levantarse y luchar por ella. Incluso los pandilleros se asustaron ante su determinación. Cuando él se quitó la camisa, mostró un tatuaje extraño en el abdomen, adoptó una pose rara y gritó transformación. Mientras Tojima tomó su postura de combate y anunció que se había transformado en Kamen Rider, todos comenzaron a reírse. Al verlo con ese aire infantil, se burlaron, recordándole su discurso sobre los niños de la sociedad. Pero de repente Tojima lanzó un solo golpe que envió al líder volando. Pronto Emily se quedó mirando en shock, mientras Tojima derribó al resto al suelo. Ella se acercó en silencio y preguntó quién era realmente, a lo que nuestro prota respondió que era un Kamen Rider. Sin embargo, su rostro ensangrentado la asustó y Emily corrió llorando, dejando a Tojima devastado. Claro, el desamor lo llenó de arrepentimiento y deseó no haberse transformado nunca. Pero bueno, después, ya con unos años, tras 23 años de entrenamiento y de haber crecido solo, Tojima aceptó que Kamen Rider y Shocker eran solo personajes de un programa infantil y que nunca existirían. Así que sabiendo que jamás sería un héroe perfecto, siguió desahogando su frustración golpeando y pateando un árbol grueso, sintiendo desesperanza y soledad. Gritó con todas sus fuerzas, esperando que por un milagro el verdadero Shocker apareciera y se lo llevara. Su súplica fue respondida por un oso atraído por el ruido. El animal rugió contra Tojima
que lo agarró de la pata y lo lanzó por los aires, dejándolo aterrorizado. El oso intentó atacar de nuevo, pero Tojima lo detuvo con un golpe en la garganta. Aún así el animal alcanzó a arañarle el pecho. Tojima lo dejó inconsciente de un codazo, demostrando que décadas de entrenamiento le habían dado una fuerza sobrehumana. Aún después de esto, Tojima no se engrandeció, porque sabía que a sus 40 años, los héroes eran personajes imaginarios para niños. Tiempo después, visitó un almacén y vendió toda su mercancía de Kamen Rider, dejando al dueño sorprendido. Tojima se sintió triste por perder su colección, pero pensó que era mejor venderla a una tienda donde tendría buen uso y no acabaría en la basura si él moría solo. Ya en su habitación, se nurcó una cerveza y revisó el teléfono buscando entretenimiento. De pronto se quedó incrédulo al ver que un canal de noticias reportaba la aparición de villanos Shocker. Según el reporte, habían atacado una tienda de convivencia cerca de su casa y habían usado las mismas poses tradicionales del programa. Cuando mostraron las imágenes de seguridad, Tojima perdió la emoción. Si existiera un Shocker real, tendría planes más malvados que robar supermercados inofensivos. Y bueno, al día siguiente caminó a su trabajo y notó a comerciantes montando puestos para un festival de fuegos artificiales. Al llegar a la obra, escuchó a sus compañeros hablar de los ataques de Shockers. Tojima permaneció en silencio, convencido de que eso no era real. Más tarde volvieron a las noticias y descubrió que uno de los tres había sido arrestado tras intentar asaltar a un tipo más grande. La policía lo entrevistó y el tipo confesó que gritar el eslogan de Shocker le daba la fuerza mental para cometer actos ilegales. Así que pensando que era una tontería, Tojima más tarde visitó el festival. Mientras caminaba entre los puestos, escuchó a algunos niños hablar con sus padres y recordó cuando su padre le dio mucho dinero para disfrutar del festival. El pequeño Tojima se sorprendió porque su papá nunca le había dado tanto dinero. Corrió a gastarlo sin notar que su padre lo miró por última vez antes de irse. Cuando el recuerdo se desvaneció, se dirigió a un puesto de toyaki y pidió comida, sopló el bocadillo y dio un mordisco. Mientras tanto, en una zona oscura, el líder de una pandilla llamado Nakao repartió máscaras de Shocker a sus matones y dijo que iban a asustar a la gente. Uno se mostró confundido por disfrazarse de villano de caricatura. Nakao respondió que siempre le gustó más Shocker que un Kamen Rider. Luego aclaró que ellos eran sus subordinados y que él era el verdadero monstruo. A su señal comenzaron a hacer las poses de Shocker en el festival, asustando al viejo chef del puesto de takoyaki. Los matones destrozaron el puesto sin razón. En ese momento Tojima se dio vuelta y no pudo creer que aquello pareciera uno de los robots de Shocker. Mientras el dueño intentaba defender su negocio, la gente se preguntó si la pandilla tenía algún problema con él. Como Tojima permaneció paralizado, los Shockers empezaron a dominar al comerciante. Cuando el hombre suplicó por su vida, Tojima se acercó a un vendedor de máscaras, compró una y lo observó. Sintiendo miedo de transformarse otra vez, finalmente reunió el valor, se puso la máscara y fue a ayudar. Después de colocársela, sintió su sangre hervir con el poder de la justicia y les gritó a los Shockers que se detuvieran. Nakao apareció para mirar, mientras sus matones se acercaban burlándose del valiente. En respuesta, Tojima declaró que era un Kamen Rider. Decirlo hizo que las lágrimas se acumularan en sus ojos, como si estuviera cumpliendo su fantasía de infancia. Mientras los Shockers se confundían con el nombre, las personas comenzaron a grabar la escena. Tojima adoptó su postura de combate. Los matones retrocedieron por miedo y él derribó a dos con varios puñetazos. Luego saltó sobre un puesto para ganar altura y cayó sobre el último Shocker con una patada poderosa. La multitud quedó en silencio mientras Tojima disfrutaba la sensación del poder. Sin embargo, al notar todas las miradas, salió corriendo rápidamente. Y bueno, después del festival, las noticias sobre la actuación heroica de Tojima se esparcieron por la ciudad. Yuriko vio el reporte mientras entrenaba con su equipo de superheroína. Molesta porque otro héroe se había llevado la atención, decidió que ese Kamen Rider pagaría. A la mañana siguiente, Tojima siguió su rutina con discreción. Todavía con el eco del festival en la cabeza, caminó sin prisa, pensó en la cadena de hechos que lo empujaron otra vez al borde. Aún así, mantuvo el perfil bajo y como siempre no dijo nada. Mientras tanto, el nombre de Kamen Rider corría por teléfonos y comentarios. Varios hablaban del tipo de la máscara que había defendido a un vendedor como si saliera de la tele. Pero bueno, al día siguiente vemos como Yuriko enseñaba japonés en la escuela y como era de esperarse, Asano no dejaba de lanzarle miradas escondidas mientras ella caminaba por el aula leyendo su poesía en voz alta. Él siguió observando su cuerpo con la cabeza en otro lado. Cuando terminó de leer, le pidió al chico que reformulara el poema con palabras modernas. Sin embargo, él continuó distraído con pensamientos raros. Así que Yuriko tuvo que hacerlo reaccionar de inmediato. Entonces, al volver en sí, Asano leyó los versos pero alteró el cierre romántico para que pareciera que sentía algo por su profesora. Claro, sorprendida ella, le recordó que no tenía que cambiar la última parte. Avergonzado por quedar al descubierto, Asano se puso rojo como tomate y el resto de la clase se rió a carcajadas. Pero bueno, ya en su casa, Asano se abrazó en la almohada, todavía pensando en su hermosa profesora. Se preguntó qué haría la señorita Yuriko en su tiempo libre, imaginando pasatiempos finos como música, arte o algo elegante. Pero en realidad Yuriko estaba en el gimnasio vestida con un disfraz ridículo de heroína, haciendo press de banca con mancuernas pesadas. Con cada repetición gruñó de rabia al pensar en el misterioso
Kamen Rider, que había peleado con una banda de Shockers usando solo una máscara. Y bueno, pensando en héroes, recordó su infancia, volvió llorando con su papá después de que la golpearan. Y cuando su padre le preguntó por qué no se defendió, ella lloró diciendo que no podía pelear contra chicos. Al verla tan triste, él decidió animarla con un programa de televisión. Y cuando empezó, Yuriko se enteró de que se llamaba Kamen Rider. En el episodio que estaba viendo, una mujer le pedía a Kamen Rider que la dejara luchar contra el crimen a su lado. Claro, él se negó, diciendo que las mujeres no podían pelear contra criminales. Así que la mujer se transformó en su forma de superheroína llamada Telltale. El padre le explicó que Tail fue la primera heroína de la serie, y la niña quedó encantada con la confianza del personaje. Cuando se acabó el episodio, Yuriko se sintió inspirada por Tail e intentó imitar sus poses. Su padre quedó impresionado, pero le señaló que en lugar de decir su nombre completo, Tail lo abreviaba como Attack al presentarse. Entonces, después de esa explicación, volvió a intentar la transformación correctamente, y él le dio una calificación perfecta. Tras esto, un día, Yuriko, mientras practicaba los lanzamientos de Tail con su juguete, por accidente lo arrojó tan lejos que derribó unas cintas. Tras calmarse, se fijó que esas cintas tenían un episodio de Kamen Rider que no había visto, así que lo puso en la tele. Y cuando empezó, notó el título, la batalla final de Tail. A medida que avanzó, Yuriko se horrorizó. El poderoso villano derrotó a Tail sin piedad. Sin otra opción, Tail usó un ultraciclón, un movimiento tan poderoso como sacrificial. Entregó su vida para vencer al villano. Al ver morir a su heroína favorita, Yuriko se quebró y lloró desconsoladamente. Colapsó de lado, sintiendo que se ahogaba. Y cuando su padre llegó a casa, la encontró desmayada en un charco de lágrimas. Y después de llevarla a la cama, ella le preguntó por qué su heroína tenía que morir y por qué Kamen Rider no apareció para salvarla. A lo que su padre le explicó que el villano era demasiado fuerte, así que Tail se sacrificó para salvar a Kamen Rider. Así que al saber que la heroína había salvado a Kamen Rider, Yuriko se sintió un poco mejor. Así que con esa confianza decidió convertirse en heroína en la vida real y siguió entrenando hasta hacerse lo suficientemente fuerte. En el presente, Yuriko se perdió en sus pensamientos y escribió sus frustraciones sobre Tojima en el pizarrón. Sus estudiantes se quedaron confundidos. Y bueno, más tarde por la noche, Nakao planeó otro robo con sus matones Shocker. Todos estaban preocupados de que los atraparan si seguían así que Nakao reveló que esta vez él los acompañaría en la misión. Un subordinado le dijo que mejor se quedara oculto, pero Nakao los tranquilizó, diciendo que sabía pelear. Cansado de verlos actuar desde las sombras, anunció que saldría a actuar como los monstruos que tanto le gustaban. Mientras tanto, vemos como Asano le confesó sus sentimientos a Yuriko cerca de ahí. Ella lo escuchó en shock. Él siguió hablando sin miedo, a pesar de la diferencia de edad. Mientras Yuriko se preguntaba cómo responder, la banda de los Shockers asaltó una tienda cercana. Después de conseguir el dinero de un local, se dirigieron a su siguiente objetivo. La policía corrió para atraparlos y Yuriko notó el intento de los oficiales. En ese momento dudó entre aceptar los sentimientos de Asano o ayudar a la policía. Cuando un oficial se acercó, Nakao dio un paso al frente y lo derribó de un solo golpe. Al ver caer a los agentes, la banda escapó y Yuriko se sintió frustrada. Finalmente decidió ir tras ellos y dejó a Asano atrás, que empezó a seguirla. En otro punto, Tojima estaba leyendo las noticias sobre su propia hazaña cuando escuchó que los Shocker atacaban una tienda cercana. Se detuvo en seco y miró a los ladrones que voltearon a verlo. Mientras Tojima se preparó para pelear, se confundieron porque ni siquiera sabían quién era. Así que se dio cuenta, no lo habían visto sin máscara. Entonces rebuscó en su mochila, se puso la máscara de Kamen Rider y anunció su presencia. Al verlo, los Shockers se quedaron helados. Tojima comenzó a llorar de alegría una vez más y les dijo que los había estado buscando por todas partes. Mientras tanto, Yuriko corrió hacia la zona con toda la velocidad posible. Cuando llegó a los Shockers, se encontró con Tojima enfrentándolos. Eso lo enfureció. Pensó que él intentaba robarle el protagonismo otra vez. Asano trató de llamar su atención, pero ella lo ignoró. Mientras Tojima adoptó su postura de combate, listo para el enfrentamiento. Esta vez Yuriko no quiso que él se robara el show. De inmediato se quitó la ropa y empezó a buscar su traje de superheroína frente a su alumno. Cuando terminó de ponérselo, le preguntó a Asano si todavía le gustaba. Después de ver su lado raro, el chico se quedó boquiabierto y ella le entregó el bolso para que lo sostuviera y salió al ruedo. Entonces, cuando nuestro prota se preparó para liberar su poder, Yuriko se lanzó de la nada y lo hizo volar con un golpe. Incluso los Shockers se asustaron al ver a Kamen Rider rodar por el suelo. Ella se presentó como la superheroína Tail. Claro, los Shockers ni siquiera sabían quién era Tail porque no habían visto el programa, pero eso no la detuvo. En el suelo, Tojima reconoció a Tail y en ese momento uno de los Shockers se acercó a Yuriko y le insultó, diciendo que su pecho creció antes de que su cerebro infantil. Ella lo agarró y lo lanzó contra sus compañeros, derribándolos a todos. Al ver esa demostración de fuerza, Asano quedó impresionado y la multitud empezó a tomar fotos. Después de deshacerse de los villanos, Yuriko regresó con Asano para recuperar su bolso. Él empezó a tartamudear, pero ella lo calló antes de que dijera algo. Y luego de dar las gracias por cuidar el bolso, le pidió que mantuviera en secreto sus poderes. Acto seguido, huyó de la multitud. Mientras tanto, detrás de Tojima, los Shockers se levantaron y Nakao se quitó la máscara, diciéndole a Tojima que se vengaría de su derrota.
Sin embargo, él le recordó que también había sido vencido por Tail. Ante el recordatorio, Nakao se quedó en silencio y solo dijo que le gustaba más Shocker que Kamen Rider. Y después de irse, nuestro prota miró a Yuriko preguntándole quién era. Al ver su pasión por Tail, se preguntó si ella amaba a su heroína incluso más de lo que él amaba a Kamen Rider. Al día siguiente en la escuela, Yuriko irradiaba felicidad mientras leía un artículo de noticias sobre ella. Cerca, un profesor le preguntó si pasaba algo y ella lo disimuló torpemente. En otro lugar, Nakao estaba sentado con sus matones Shocker en su casa, observando una máscara extraña. Uno de ellos preguntó por la máscara. Nakao explicó que la consiguió en una venta y la modificó para que se pareciera a una máscara Shocker. Después de ponérsela, declaró que se había convertido en el jefe Yakuza, dejando a un subordinado sin palabras. Nakao pensó que si existían verdaderos héroes por ahí, su deber era darles una buena competencia como villano principal, sabiendo que su jefe tenía ganas de más crímenes. Sus subordinados se preocuparon por su futuro, sin embargo, aceptaron sus planes con resignación y se fueron a robar otro indefenso supermercado. En dicho supermercado, un streamer se paró frente a la cámara y explicó a sus espectadores que iba a comprar 100,000 yenes de bocadillos, y cuando el stream estuvo listo, comenzó a vaciar los estantes de snacks y llenó sus bolsas. Cuando el streamer terminó, la banda Shocker entró en la tienda y anunció su presencia con un saludo extraño. Todos entraron en pánico y uno de los Shockers apartó a un hombre de la caja registradora. Luego Nakao amenazó a la cajera para que vaciara las cajas, pero ella empezó a actuar como si le estuvieran atacando. Mientras la mujer gritó aterrada, el streamer observó el asalto desde lejos, sacó el celular y empezó a grabar, pensando que su transmisión se volvería viral al instante. Mientras tanto, uno de los Shockers se le acercó por detrás y le preguntó qué iba a hacer con tantos bocadillos. Cuando el streamer reveló que se los iba a comer todos, el matón le dijo que se pondría gordo, a lo que el streamer le respondió que ya estaba gordo de todos modos. Mientras el villano se rió de su broma patética, el streamer miró el teléfono encantado al ver que las visitas se disparaban con toda la atención que estaba recibiendo. Poco después, Tojima vio la transmisión en vivo y se enteró del robo por las noticias, así que corrió hacia el supermercado. Al notar que Yuriko también iba corriendo hacia la tienda, la encontró familiar, pero ninguno de los dos se reconoció sin sus máscaras. Dentro de la tienda, un hombre agarró el brazo de Nakao, molesto por el alboroto. Al ver la confrontación, el streamer se emocionó, anticipando drama. Nakao le preguntó al hombre qué quería, y él le dijo que detuviera el robo. Ante la advertencia, un subordinado de Nakao intervino para intimidarlo, y el hombre se quedó en silencio al instante. De repente, aquel sujeto emitió un sonido raro y se transformó en su disfraz justo frente a ellos. Todos lo miraron sorprendidos al reconocer su atuendo. Incluso el streamer se quedó sin palabras, y Tojima y Yuriko se dieron cuenta de que ese misterioso hombre estaba vestido como un auténtico traje de Shocker. El Shocker se burló de Nakao, diciéndole que iba a mostrarle la verdadera villanía, no esos crímenes callejeros mediocres. Afuera, ambos aspirantes a superhéroes llegaron a la tienda al mismo tiempo. Entonces, como era de esperarse, Tojima notó la presencia de Yuriko a sus espaldas y el aire quedó cargado. Afuera, ambos aspirantes a superhéroes llegaron a la tienda al mismo tiempo. Entonces Tojima notó a Yuriko detrás de él y se agachó para transformarse con su máscara. En cuanto se convirtió en Kamen Rider, Yuriko lo reconoció de inmediato y lo llamó farsante por fingir ser un héroe usando solo una máscara barata. Ella, sin quedarse atrás, empezó a cambiarse frente a él, poniéndose su traje completo de Tail, y le dijo que no podía actuar como heroína sin la ropa adecuada. Cuando terminó de vestirse, Tojima también la reconoció, mientras Yuriko la acusó de estar jugando a fingir, y él le recordó que también era una mujer adulta vestida con un traje ajustado. Sin embargo, ella no mostró ni una pizca de vergüenza por su atuendo, así que Tojima pensó que su máscara también estaba perfectamente bien. De repente, las ventanas de la tienda detrás de ellos estallaron cuando Shocker lanzó los matones hacia afuera. Al ver la escena, el streamer pensó que se volvería millonario con la cantidad absurda de visitas, pero antes de poder decir una palabra, una mano le cubrió la boca y lo arrastró fuera de la vista. Cerca, Nakao tembló de miedo mientras veía a sus subordinados inconscientes. Se dio la vuelta, miró al villano Shocker y le preguntó si realmente pertenecía a la verdadera organización criminal. Al acercarse más, Nakao repitió la pregunta con voz temblorosa. Entonces el hombre confirmó que era la auténtica organización Shocker. Encantado de conocer a su supuesto héroe de la infancia, Nakao se desplomó al suelo, pero el Shocker lo pateó con tanta fuerza que lo mandó directo al techo del edificio, y mientras Nakao caía hacia arriba, Tojima lloró de alegría al ver, por fin, a un villano real frente a él. Sabiendo que no podía hacerse amigo del enemigo, se preparó para pelear, convencido de que el Shocker le daría una buena batalla. Cargó hacia él con un puñetazo, pero el Shocker lo bloqueó. Aunque fue empujado hacia atrás, tras superar su sorpresa, el monstruo contraatacó con un golpe que mandó a Tojima volando. Yuriko se preocupó por él, pero Tojima se levantó dispuesto a seguir peleando. Sin embargo, cuando intentó lanzar otro ataque, Yuriko lo apartó, diciéndole que ahora era su turno. Declaró que continuaría con el legado del Tail. Antes de correr hacia el villano, esquivando su embestida con agilidad, le dio una patada y evitó su contraataque. Luego lo agarró por detrás y lo lanzó al suelo con un suplex perfecto.
Tojima, sin querer quedarse atrás, aprovechó el momento, saltó alto y cayó con una patada a Rider, uniéndose al golpe final. Con sus esfuerzos combinados, lograron dejar al Shocker completamente inconsciente. Ambos se miraron sin poder creer que realmente habían ganado. Enseguida Yuriko comenzó a gritarle a Tojima por haberse metido en una pelea tan peligrosa, pero de pronto las luces de la tienda se apagaron. Detrás de ellos apareció un hombre extraño que lanzó una bolsa pesada al suelo. Al tocarlo, el contenido se disolvió en una masa viscosa y oscura. En cuestión de segundos, el rostro del hombre se transformó en la boca de una bestia aterradora que disparó un dardo luminoso hacia el cuerpo del Shocker. El proyectil impactó y el cuerpo del villano comenzó a disolverse hasta no dejar rastro. El misterioso hombre observó la escena con calma. Por un momento pensó en aplastar también a Nakao, pero decidió dejarlo con vida, convencido de que aún le sería útil, aunque causarle problemas podría traer atención indeseada. Sin decir palabras, se dio media vuelta y desapareció entre las sombras. Cuando el silencio regresó, tanto Yuriko como Tojima se miraron incrédulos. Acababan de confirmar que Shocker era real. No era un simple grupo de fanáticos o imitadores, sino una verdadera organización criminal operando en secreto. Tiempo después, ambos decidieron ir a una cafetería para hablar con más calma. Ya sentados, Yuriko se enteró de que Tojima tenía 40 años y no pudo evitar preguntarse por qué seguía comportándose como un niño. Él, por su parte, sin sentirse ofendido, declaró con orgullo que amaba a Kamen Rider más que cualquier niño, dejándola sin palabras mientras ella recordaba todo lo que acababa de ocurrir. Tojima también se mostró pensativo, todavía sorprendido por la realidad de los Shockers. Recordó que el tipo con el que pelearon era apenas un combatiente de bajo rango y que el hombre que apareció después debía ser uno de los monstruos de alto nivel. Aunque ambos sabían que era cierto, Yuriko no quiso aceptar una verdad tan perturbadora. Pensó que lo mejor era mantenerse alejada de algo tan peligroso. Pero Tojima, firme a su idea de justicia, le preguntó si estaría bien dejar que los villanos siguieran libres, mientras ella se hacía llamar heroína. En ese instante un hombre apareció justo en la mesa. Se presentó como el gerente de la cafetería y les preguntó si realmente se había encontrado con el verdadero Shocker. Tras presentarse formalmente como Metsuba, les mostró unas grabaciones de seguridad donde se veía su pelea. Ambos héroes se miraron sorprendidos por lo que oían y desconfiaron del sujeto, pero Metsuba aseguró que solo había escuchado toda la conversación. Explicó que en cuanto los vio entrar con sus trajes de héroes, supo que no eran simples aficionados. Yuriko le recordó que no eran cosplayers y él asintió, diciendo que justamente por eso quería hablar con ellos, pues tenía información importante. Les confirmó que Shocker era completamente real y que él mismo los había visto actuar en el pasado. Intrigada, Yuriko le preguntó dónde los había visto y el hombre respondió que le tomaría al menos 3 días contar toda la historia. Mientras Tojima se emocionó por la idea de conocer el trasfondo de sus enemigos, Yuriko solo suspiró pensando que debía volver a casa. Aún así, Metsuba comenzó su relato. Cerca de ahí, una mesera observaba la mesa con un gesto de disgusto mientras el hombre narraba. Contó que cuando era niño solía pasar frente a una casa con jardín junto a su hermano camino a la escuela. Un día el dueño salió de los arbustos y les ofreció tomates. Los hermanos, asustados al principio, los probaron y quedaron encantados con el sabor. Desde entonces el hombre los invitó a visitarlo para comer más bocadillos. Con el tiempo los vecinos se quejaron de que las plantas del jardín atraían insectos y los funcionarios fueron a reclamarle. Sin embargo, al ver unas abejas salieron corriendo del lugar. Días después Metsuba y su hermano regresaron a visitar al amable dueño, quien esta vez les ofreció sandía. Aceptaron felices, pero más tarde encontraron a unos maleantes acosando al hombre, amenazándolo con quemar la casa si no cortaba sus plantas. El dueño guardó silencio, entró a su casa y regresó con más frutas. Los tipos, creyendo que era una ofrenda de disculpa, tomaron una pieza y al probarlo quedaron fascinados con su sabor. Yuriko, ya algo aburrida de la historia, lo interrumpió para preguntarle cuándo llegaría la parte de los Shocker. Metsuba le pidió paciencia y siguió. Después de comer, uno de los maleantes golpeó al dueño. En medio de la pelea, el hombre reveló que había sido contratado para intimidarlo y que los vecinos querían que se marchara. De pronto el dueño se levantó furioso y gritó que incendiaría todo el vecindario. Ante sus ojos, el hombre se transformó en un Shocker con una fuerza brutal. Uno de los maleantes intentó atacarlo, pero el monstruo lo bloqueó con facilidad y los noqueó a ambos. Cerca, Metsuba y su hermano se escondieron detrás de un árbol, temblando de miedo, mientras el dueño regresaba a su casa sin notarlos. Pero segundos después, la vivienda explotó en llamas. Los chicos corrieron hacia los hombres inconscientes, los despertaron y escaparon de ahí. Desde aquel día, Metsuba confesó que se obsesionó con los Shockers y comenzó a buscarlos. Antes de poder continuar con su relato, su novia pareció molesta y lo interrumpió. Metsuba se levantó para seguirla, pero le explicó en voz baja a Yuriko que su novia solo estaba celosa. Antes de irse, reveló que Shocker ya se había infiltrado profundamente en la sociedad. Cuando se marchó, Tojima le preguntó a Yuriko qué opinaba de todo eso. Mientras él declaraba con emoción que moría para enfrentarse a los criminales, ella aceptó seguir luchando como Tail. Con ese apoyo, Tojima se sintió más decidido que nunca a ser un verdadero Kamen Rider. Aún así, se quedó callado unos segundos, sintiendo algo de incomodidad. Pensó en si Yuriko estaría interesada en algo más que una alianza heroica, pero ella lo negó sin dudar. Y al levantarse para irse, Tojima sintió un pequeño vacío en el pecho y casi suplicando le pidió su número para al menos coordinar futuros planes contra los villanos.
Algo abrumada, Yuriko aceptó. Cerca de ahí, Mitsuba intentaba consolar a su novia. Ella le preguntó si realmente la amaba y él asintió. Ella sonrió y salió de la habitación, pero al verla irse, pensó en que debía protegerla de Shocker. Sin sospechar que al alejarse, la expresión de la chica se volvía siniestra. Y bueno, al día siguiente Yuriko volvió a su rutina como maestra, mientras Asano la cerraba de su pupitre. Mientras ella escribía en el pizarrón, él empezó a tener pensamientos cada vez más retorcidos, preguntándose si todo lo ocurrido era un sueño y fantaseando con chantajearla usando su identidad secreta. Tan metido estaba en sus delirios que terminó gritando sin querer en medio de la clase. Al notarlo, se sonrojó de vergüenza y la clase entera estalló en risas. Aún así, decidió poner a prueba los sentimientos de su profesora más tarde. Cuando el día terminó, Asano caminó hacia el almacén del gimnasio y escuchó la voz de Yuriko desde dentro. Se acercó curioso y la vio sosteniendo la mano de una chica. Yuriko le pidió que la soltara, pero la joven le quitó los lentes y con tono insinuante le dijo que quizá estaba enamorada de ella. La voz de la chica se volvió fría y le reclamó que nadie conocía a una rara como ella. Le preguntó si siquiera sabía en qué clase estaba y entonces se reveló como la novia de Mitsuba. Yuriko se mostró confundida, sin entender por qué la chica del restaurante estaba interesada en ella. Mientras la chica le preguntó si salía con su novio, comentó que Mitsuba estaba interesado en Yuriko por su obsesión con Kamen Rider y Shocker y que había dedicado su vida a probar a que esos villanos eran reales. Y a pesar de lo raro que sonaba, recibía atención por su buena apariencia. Luego advirtió que si alguna mujer se atrevía a hablar con su novio, la golpearía. Yuriko le recordó que eso era un delito, pero la chica aseguró que lo amaba demasiado, incluso cuando la fastidiaba con sus rarezas. Yuriko intentó cortar la conversación, pero la chica soltó una risa maníaca y justo cuando la maestra se giró para irse, la chica confesó que su novio ni siquiera sabía que su propia novia pertenecía a Shocker. Yuriko se detuvo en seco y la miró con asombro, mientras la chica comenzó a transformarse ante sus ojos. Mientras Yuriko observaba el Shocker frente a ella, Asano estaba tan asustado que terminó gritando y reculando hasta pegar contra la puerta del almacén. Las dos mujeres escucharon el grito y voltearon hacia la entrada. La chica abrió la puerta clavándole una mirada asesina a Asano y haciendo mentalmente la nota de que algún día se encargaría de él. Detrás de ella, Yuriko ya se estaba cambiando a toda prisa a su propio traje de Tail. Y una vez que se ajustó el disfraz, le preguntó a la villana si de verdad creía que podía tener éxito contra ella. Al ver el traje, la chica se echó a reír y se burló de Yuriko, diciendo que se necesitaba mucho más que un simple cambio de ropa para derrotar a una Shocker. Pero Yuriko no perdió el tiempo con palabras. Le plantó una patada directa en la mandíbula que la mandó volando contra unos equipos viejos que estaban al frente. Luego declaró con calma que podía derrotar a un Shocker con los poderes de Tail y le pidió a Asano que se fuera a casa de inmediato antes de salir lastimado. La chica se levantó con la nariz ensangrentada, furiosa por haber sido humillada por una simple humana. Cuando Yuriko le recordó que su novio, Mitsuba, también era humano, la chica respondió que él era especial y saltó otra vez para atacar. Yuriko apenas logró hacerse un lado y el golpe atravesó el metal sólido. Al girar sobre sus talones, Yurikazu lanzó otro puñetazo, pero Yuriko lo bloqueó con una patada. Aún así el impacto la empujó hacia unos equipos deportivos apilados al fondo. Viendo la oportunidad, la chica intentó dar el golpe final. Su puño apenas rozó el rostro de Yuriko, pero ella inclinó la cabeza para absorber la fuerza y al mismo tiempo pateó el pie de apoyo de la chica, haciéndola perder el equilibrio, mientras le gritaba que se había metido con la oponente equivocada. Yuriko aprovechó la inercia y la derribó con un lanzamiento contundente que la dejó otra vez en el suelo. Mientras tanto, Tojima estaba haciendo ejercicio en su habitación cuando recibió un mensaje en su teléfono. Se apresuró a revisarlo y al ver que era de Yuriko se preguntó por qué necesitaba su ayuda de repente. No tardó en salir y un rato después se reunió con Mitsuba y Yuriko en un estacionamiento. Mitsuba, confundido, les preguntó por qué lo habían llamado con tanta urgencia y Yuriko simplemente le mostró a su novia inconsciente en el asiento trasero del auto. Al enterarse de que la chica en realidad era una Shocker, Mitsuba que sí se desmayó al impacto. Más tarde llevaron a la chica a un parque donde Yuriko se preguntó por qué Mitsuba nunca había notado las señales. Él se sentía fatal al descubrir que su propia novia era la archienemiga suya y de su hermano, y eso dejó a Tojima todavía más confundido. Para que entendieran mejor, Mitsuba explicó que ella había tenido otro encuentro con los Shockers durante la infancia. Mitsuba les comentó que el verano, después del incidente del huerto de frutas, él y su hermano se estaban quedando en la casa de su abuelo cuando fueron atacados por un par de ladrones. El ladrón principal noqueó fríamente al abuelo de un golpe y empezó a rebuscar por toda la casa en busca de cosas de valor. Esas acciones enfurecieron al hermano mayor de Mitsuba, que de la nada le soltó una patada en la cara al delincuente. Mitsuba se preocupó de inmediato, pero su hermano siguió golpeando al hombre sin detenerse. Tras otra patada, el chico giró en el aire y remató con un ataque más fuerte que le sacó el aire de los pulmones al ladrón y lo lanzó contra la pared. Aún así, el hermano mayor no había terminado. Cuando se lanzó para darle otro golpe, el hombre finalmente se cansó de ser humillado por un niño y de repente se transformó en su uniforme de Shocker, revelando su verdadera identidad. Aquello asustó al instante a los dos hermanos, pero a pesar del miedo, el hermano de Mitsuba intentó luchar otra vez, pero esta vez el Shocker resistió
resistió fácilmente sus golpes antes de noquearlo de un puñetazo. Después el ladrón ató a los niños y al abuelo dejándolos inmóviles mientras saqueaba la casa. Mientras tanto la gorda esposa del ladrón comía y bebía la comida de la familia como si estuviera en su propia casa, sin mostrar el menor remordimiento. Mientras que el ladrón presumía que ya aparecían en noticias por sus crímenes, su esposa le preguntó cómo pensaba manejar las represalias de Shocker, ya que se había casado con una humana. Él sonrió con arrogancia y dijo que serían como Bonnie y Clay en su mundo, mientras la mujer sonreía de acuerdo. De repente llegó la enorme abuela granjera de Mitsuba y se topó con toda esa escena. Cuando la abuela preguntó quiénes eran esas personas, el hermano de Mitsuba y el propio Mitsuba los delataron de inmediato. El Shocker entró en pánico al verla, pero ella levantó su rastrillo con furia y le bajó con todas sus fuerzas sobre el hombro del ladrón, y después de dejarle una lesión permanente, el abuelo desató a su esposo y lo dejó a cargo de los niños antes de volver hacia los intrusos. La abuela arrastró al hombre por el hombro herido sin tenerle compasión. Para liberarse, el ladrón se transformó en su forma completa de Shocker, lo que le sorprendió por un momento. De vuelta en la habitación principal, el pequeño Chiyo le pidió a su abuelo que ayudara a la abuela, pero el anciano confiaba en que ella podía encargarse sola de esos ladrones. Esa confianza se rompió cuando escucharon el grito de dolor de la abuela y por fin corrieron hacia afuera. Cuando salieron, se encontraron con una escena horrenda. Los dos ladrones estaban muertos en el suelo, mientras un monstruo aterrador levantaba en alto a la abuela atravesada por su garra. Al ver a su esposa eliminada de una forma tan brutal, el abuelo estalló en furia y corrió ciegamente hacia el monstruo con lágrimas en los ojos. Los niños gritaron de horror mientras el anciano se acercaba, pero el monstruo se dio la vuelta y acabó con su vida de un solo zarpazo. Mientras los dos hermanos observaban aterrados, el monstruo se quejó de que su subordinado le había causado demasiados problemas. Luego notó que los pequeños lo miraban, pero decidió perdonarlos y se fue volando sin decir nada más. Al terminar la historia, Mitsuba comentó que el monstruo que había matado a sus abuelos era un humanoide y que nunca pudo olvidar esa figura. Justo después de terminar su relato, un hombre llamó al grupo desde atrás. Cuando los dos héroes miraron hacia ese lado, vieron a Ichiyo observándolos en silencio. Mitsuba presentó a su hermano, diciendo que quería que lo conocieran, pero al mismo tiempo recordó que su novia era un Shocker y pensó que si él se enteraba, lo dejaría soltero de inmediato. Ya era tarde para arrepentirse, porque Chiyo saltó frente a ellos con su característico golpe huracán y aterrizó con tanta fuerza que el piso tembló. Después de acomodarse, Ichiyo les preguntó a los dos héroes quiénes eran. Tojima nudo y respondió que era el tipo que había luchado contra el Shocker en el festival. En cuanto escuchó la palabra Shocker, Ichiyo perdió el control, sorprendiendo a todos. Tojima decidió aclararle las cosas, transformándose de inmediato frente a ellos en Kamen Rider, poniéndose la máscara con total seriedad. Ichiyo lo observó unos segundos y luego se echó a reír, preguntándole quién era. Según él, el Kamen Rider más fuerte. Tojima se lo pensó un momento y contestó que el más fuerte era el mismo. Sin embargo, Ichiyo lo interrumpió y afirmó que en realidad el Kamen Rider más fuerte era el B3. Tojima se sorprendió por la convicción de Ichiyo, pero se negó a aceptar que alguien más fuera más fuerte y lo retó a una pelea. Ichiyo dijo que no necesitaba máscara para demostrar que era un verdadero Kamen Rider. Adoptó una pose característica y le preguntó a Tojima si alguna vez había visto a B3, haciendo que en la mente de Tojima apareciera la imagen del legendario héroe. Mientras él se quedaba pasmado, Yuriko y Mitsuba no entendían nada. Ichiyo explicó que tras perder a sus abuelos, había renunciado a su humanidad, se había convertido en un demonio obsesionado con la venganza, y así se había transformado en el Kamen Rider más poderoso B3 para enfrentar a Shocker. Tojima sonrió por dentro, pensando que un enfrentamiento entre el primer Rider y B3 sería una pelea emocionante, pero Ichiyo consideró que él no estaba calificado y aún así le dijo que se preparara. Yuriko intentó detenerlos, pero Tojima se lanzó al ataque antes de que ella pudiera hacer algo. Desató un puñetazo Rider directo hacia Ichiyo, pero él lo esquivó sin esfuerzo, sin moverse casi del lugar. Tojima cayó al suelo por su propio impulso y Yuriko se quedó impresionada por la habilidad de Ichiyo. Con calma, Ichiyo le recordó que B3 era el primer Rider que poseía los poderes del Rider 1 y del Rider 2, por lo que era más fuerte que ambos combinados. También le dijo que no solo había tomado el nombre, sino que había aprendido varias artes marciales para acercarse de verdad al héroe que admiraba, mientras que el estilo de pelea de Tojima era autoenseñado y estaba lleno de huecos. Y mientras le decía que no tenía ninguna posibilidad contra él, Yuriko apareció vestido otra vez con su traje de Tail. Ichiyo la miró mientras ella empezaba a posar para presentarse, pero Tojima la interrumpió a la mitad, gritándole que se mantuviera fuera de su pelea. Incómoda, Yuriko se disculpó por haberse entrometido y empezó a cambiarse de ropa a toda prisa justo frente a Ichiyo, dejándolo completamente descolocado. Una vez Yuriko se hizo a un lado, Ichiyo bajó un poco la guardia y Tojima aprovechó el momento para atacarlo. Su puñetazo le tomó por sorpresa y lo empujó a gran distancia. Después de decirle que se concentrara, Tojima comenzó a cargar otro ataque Rider, pero Ichiyo se sintió insultado de que usara la misma técnica. La esquivó de nuevo y contraatacó golpeando a Tojima. Aún así, en medio del intercambio, él logró alcanzarlo con un golpe directo al estómago.
Tojima siguió atacando sin parar, así que Chiyo se elevó en el aire para evitarlo y luego descendió a toda velocidad para contraatacar con una patada tornado V3. Tojima cruzó los brazos y bloqueó el ataque. La patada libró una explosión de energía que sacudió los alrededores, pero aún así Tojima consiguió detenerla al ver la mirada intensa de su rival, y Chiyo dio un paso atrás y reconoció que la pasión de Tojima por Kamen Rider era tan genuina como la suya. Pero en ese momento Yurikazu empezó a despertarse por el ruido. Yuriko y Mitsuba se dieron cuenta de inmediato de que eso podía terminar mal cuando vieron que la mirada de Chiyo se clavaba en el cinturón de shocker que ella llevaba puesto. Yurikazu observó la escena confundida y antes de que pudiera reaccionar, Chiyo comenzó a correr hacia ella. La chica gritó de puro miedo cuando Chiyo lanzó un puñetazo con toda su fuerza directo hacia su rostro, pero Mitsuba se interpuso y la tomó entre sus brazos deteniendo el golpe. Le pidió a Chiyo que se apartara, pero le preguntó por qué estaba protegiendo a una shocker. Mitsuba respondió que aunque Yurikazu fuera una shocker, seguía siendo su novia. Sentada en la banca, Yurikazu se dio cuenta de que había cometido un gran error al revelar su identidad. Mientras tanto, un aura fría empezó a formarse alrededor de Chiyo, que furioso le exigió a su hermano que repitiera lo que acababa de decir. Mitsuba se quedó callado por un momento, pero Chiyo insistió. Al final Mitsuba reunió el valor y declaró que aunque Yurikazu fuera una shocker, seguía siendo su novia y pensaba protegerla. Al escucharlo, Yurikazu se conmovió y se puso de pie. Frente a todos, se acercó Mitsuba y le pidió que repitiera su confesión, mirándola a los ojos. Mitsuba le repitió una vez más, protegería a su novia aunque fuera de shocker. Yurikazu se emocionó, le agradeció por su amor y le dijo que también lo amaba. Después de eso, Yurikazu besó a Mitsuba justo frente a todos y luego se apartó un poco. Mitsuba la miró sorprendido, pero ella bajó la mirada triste y Yurikazu reveló que como su identidad había sido descubierta, ya no le quedaba más remedio que completar su misión como shocker. Contó que había sido enviada para vigilar a cualquiera que conociera los secretos de la organización y que si descubría que su objetivo tenía cómplices, su deber era alertar al resto de los shockers para que eliminaran a todos. Con esa declaración, Yurikazu contactó rápidamente a los demás shockers del área. Cuando los secuaces recibieron su mensaje, abandonaron sus disfraces y se dirigieron al parque. Sin tiempo para procesar la traición de su novia, Mitsuba observó como una multitud de shockers empezaba a rodear al grupo por todos lados. Yurikazu seguía llorando, diciendo que aunque amaba a Mitsuba, no tenía más opción que acabar con su vida. Rodeados por los shockers, el grupo se quedó en silencio. Yurikazu alcanzó a disculparse con Mitsuba por su traición, pero antes de que alguien respondiera, los shockers saltaron al ataque desde todos los ángulos. Mientras el enemigo se acercaba, los héroes se congelaron un segundo por el susto, hasta que Chiyo fue el primero a moverse y le voló las luces al shocker más cercano con una patada directa al rostro. Aprovechando el hueco, Tojima se lanzó y tumbó a otro con un solo golpe. Yuriko, viendo que la pelea ya estaba a pleno, se cambió su traje de tail a toda velocidad y se unió al combate, derribando a otro shocker. Con una combinación rápida de golpes y un lanzamiento, en poco tiempo los tres comenzaron a golpear sin misericordia a los esbirros de bajo nivel, uno tras otro, hasta que el suelo quedó lleno de enemigos derrotados. En medio del caos, Yurikazu empezó a gritar de miedo, dándose cuenta de que había cometido una metida de pata enorme al llamar a tantos shockers y subestimar a los humanos. Y Chiyo convirtió la cabeza de un tipo en puré con una patada a martillo, mientras Yuriko levantó a otro por los pies y lo estampó con toda su fuerza contra el suelo. Por su parte, Tojima plantó su bota en la cara del último que quedaba cerca, mandándolo a estrellarse. Al ver cómo sus compañeros eran destruidos por simples humanos, Yurikazu se quedó helada, notando que era la única que seguía de pie. Justo cuando Chiyo se preparaba para derribarla también, Mitsuba se adelantó y lo detuvo. Y Chiyo se giró hacia él y sin rodeos le preguntó si quería casarse con Yurikazu, cambiando por completo de tema. Mitsuba no entendía por qué hablaba de matrimonio en ese momento, pero Chiyo insistió en que si un hombre y una mujer se gustaban, lo natural era casarse. Yuriko pensó que era exagerado, pero Tojima terminó dándole la razón. Mitsuba, nervioso, preguntó si no podían simplemente seguir con una relación normal sin correr tanto, y Chiyo rechazó la idea, diciendo que era una salida patética, y lo dejó solo con dos opciones: casarse con Yurikazu o dejarla. Mientras lo presionaba, Mitsuba dudaba sin saber qué escoger. Intentó zafarse del agarre de su hermano, pero Chiyo perdió la paciencia, le dio un golpe y lo tiró al suelo para obligarlo a decidir. En ese momento apareció el extraño monstruo del supermercado. Tojima lo reconoció al instante y le dijo a Chiyo que ese sujeto era un monstruo de los shockers, no solo un matón. Sorprendido, Chiyo preguntó si de verdad estaba frente a un monstruo, mientras el hombre frunció el ceño molesto por su voz. Mitsuba le preguntó a Yurikazu si era su jefe y ella admitió que sí. Por su parte, Chiyo le pidió al hombre que confirmara su identidad, pero él se negó y solo repitió que la voz de Chiyo le resultaba molesta. Luego el hombre comentó con frialdad que él no causaba tantos problemas como Chiyo. Esa provocación enfureció y respondió dándole un puñetazo directo en la cara. El golpe abrió los labios del monstruo y dejó ver parte de su verdadero y horrendo rostro bajo la máscara humana. Yuriko se quedó paralizada por el impacto y el monstruo, sin perder tiempo, lanzó un puñetazo de regreso y Chiyo bloqueó el primer golpe, pero la criatura volvió a golpearlo rápido y lo mandó volando. Mientras se estrellaba contra el suelo, tardó en recuperar el aire, pero aún así sonrió porque había logrado mostrar su verdadero rostro. Cerca de ahí, Mitsuba se acercó a Yurikazu
caso y le dijo que la protegería, incluso si era una shocker, antes de salir corriendo hacia otra zona. Mientras lo veía alejarse, ella no entendía por qué seguía cuidándola. Mientras tanto, Ichiyo se levantó de nuevo y realizó su transformación de Kamen Rider, listo para pelear contra el monstruo. Sin embargo, Tojima y Yuriko dijeron que ellos también querían su turno. Así que los tres empezaron a discutir sobre quién iba a atacar primero, como si fueran niños peleando por un juguete. Al ver esa escena, el monstruo se rió, entre divertido y molesto, y esa risa fue lo que hizo que Ichiyo se lanzara de nuevo a la carga. El tipo corrió hacia la criatura y desató su patada sónica más poderosa, convencido de que esta vez sí le haría daño, pero el monstruo lo atrapó con una sola mano, deteniendo el ataque en seco. Luego levantó al tipo en el aire, sujetándolo de la pierna, y lo azotó contra el suelo. Tojima apareció detrás para agarrarlo y evitar que se golpeara aún más. Aprovechando la distracción, Yuriko se lanzó por un costado e intentó arrojar al monstruo, pero él la agarró sin problema y la lanzó lejos de un solo movimiento. Aún así, Tojima encontró un hueco en su defensa y le metió un puñetazo directo en el estómago, tan fuerte que hizo que el monstruo escupiera por el impacto, aunque no lo tiró. Después de recuperarse, la criatura agarró a Tojima y lo arrojó contra una pared. En ese momento, Ichiyo llegó por detrás y lo golpeó con una lluvia de patadas antes de rematarlo con un impacto directo en la cara. El rostro humano del monstruo se desprendió como una máscara y su verdadera forma quedó al descubierto, un alienígena feroz con colmillos enormes y ojos insectoides. Al ver a su jefe así, Yurikazu empezó a temblar de miedo. El monstruo, sin mutarse, retó a Ichiyo a atacar de nuevo, completamente seguro de su fuerza. Mientras Ichiyo intentaba mantenerse firme, la criatura levantó la mano para atacar y le advirtió que le cortaría la cabeza si seguía molestando. Luego desató un puñetazo que cayó donde él estaba parado. Un instante antes, Ichiyo saltó hacia atrás para salvar su vida, y en el lugar donde estaba, el golpe dejó un cráter en el suelo. Aún así, el monstruo no estaba dispuesto a dejarlo ir y saltó hacia adelante para rematarlo. Mientras su muerte parecía acercarse, Ichiyo cerró los ojos esperando el impacto final. Pero un cable metálico se enrolló alrededor del cuerpo del monstruo y lo frenó. Más bobinas de cuerda envolvieron su torso y sus extremidades, tirando de él hacia atrás. Todos voltearon a ver quién lo había detenido y vieron a Mitsuba con una máscara de Kamen Rider en la cara y un lanzador de cuerda en el brazo. Yurikazu se quedó sin palabras. Cuando Mitsuba sintió, Tojima lo observó en shock, dándose cuenta de que se había transformado en un Riderman. Yurikazu comentó que solo se había cambiado de ropa, pero él la corrigió, diciendo que en realidad se había transformado. Luego disparó toda la bobina de cuerda desde su lanzador, restringiendo por completo al monstruo. Con la criatura atada, les dijo a todos que escaparan del lugar lo antes posible, sabiendo que el monstruo era un peligro real. Los héroes se prepararon para escapar, pero Yurikazu le preguntó a Mitsuba por qué había decidido convertirse en un Kamen Rider. Al ver que ella quería escuchar la historia, Mitsuba detuvo a todos y comenzó a hablar, aunque el monstruo siguiera ahí a pocos metros. Recordó cuando veía Kamen Rider con su hermano, en especial la historia de B3, que había perdido a toda su familia a manos de los Jokers, y tras quedar gravemente herido, pidió a los Kamen Riders 1 y 2 que lo convirtieran en cyborg para seguir luchando. Esa historia los marcó tanto que ambos lo tomaron como modelo, pero Ichiyo nunca dejó que Mitsuba actuara como B3 cuando jugaban, y siempre se quedó con ese papel. Le puso una condición: si quería transformarse, tenía que vencerlo en una pelea. Mitsuba lo atacó enseguida, pero el niño perdió el instante con un solo puñetazo. Aún así, no se rindió y siguió desafiándolo con los años. Ya de adultos, Mitsuba le recordó la promesa y Ichiyo aceptó otra vez. Se lanzó contra él con una lluvia de golpes, pero esta vez Mitsuba logró atrapar su puño y la pateó lejos usando Aikido. Pelearon durante horas hasta que ninguno pudo derrotar al otro. Cansado, Mitsuba le pidió a su hermano que lo dejara ser B3 también, pero Ichiyo dijo que solo la persona con la creencia más fuerte en B3 merecía ese lugar. Afirmó que él era quien más lo amaba y que Mitsuba solo podía ser Riderman. Levantó la mano como si fuera a romperle el brazo derecho, pero se detuvo a medio camino y, considerando sus sentimientos, en lugar de eso le rompió el brazo izquierdo, dejándolo vendado. Más tarde, Mitsuba se preguntó por qué estaba tan orgulloso después de darle la máscara de Riderman. Ichiyo le explicó que como era su hermano menor, tenía sentido que fuera Riderman, el compañero de B3. En la serie, Riderman era un científico cuyo jefe disolvió su brazo derecho en ácido, y luego otros científicos le instalaron un lanzador de cuerda en ese brazo. Así que, para ser amable, Ichiyo le rompió el brazo izquierdo porque Mitsuba era diestro y así podía seguir usando su mano dominante. Cuando le dijo que de esa forma se había convertido en Riderman en la vida real, Mitsuba lloró de emoción y, para agradecerle, le devolvió el gesto con un puñetazo en el brazo derecho. En el presente, Mitsuba terminó su historia y Yurikazu le preguntó si estaba conforme con ser Riderman en lugar de B3. Él admitió que al principio no le gustaba, pero terminó apreciando al personaje porque era un humano normal, que en lugar de tener modificaciones cibernéticas, usaba su conocimiento y su lanzador de cuerdas para hacer cosas heroicas al nivel de los demás Kamen Riders. Tojima se preguntó si Mitsuba había diseñado él mismo su lanzador y él le sintió. Luego le recordó que debían escapar del área, pero todos se quedaron ahí parados dudando. Cuando por fin empezaron a verse, la criatura usó su telepatía para darle una orden directa a Yurikazu: tenía que matar a Mitsuba. Yurikazu se congeló al escuchar la voz de su jefe. Mitsuba se volteó hacia ella y ella dudó un segundo hasta que su mente se quedó en blanco. Le dio un puñetazo y lo tiró al suelo, dejando al resto
resto de los héroes sorprendidos. Mitsuba estaba impactado al ver que su amante lo traicionaba otra vez, pero Yurikazu se subió encima de él y empezó a golpearle la cara sin piedad. Al ver a la Shocker atacar a su amigo, los otros héroes corrieron para ayudarlo, pero Mitsuba los detuvo, diciéndoles que él mismo resolvería el problema con su novia. Le agarró las manos para frenarla, pero ella se soltó y le lanzó otro puñetazo fuerte. Viendo que no tenía otra opción, Mitsuba declaró de repente su amor eterno por ella, y eso la detuvo al instante. Mientras la chica luchaba con sus emociones y el control mental, Mitsuba se disculpó por no haber podido decidir frente a su hermano y le dijo que la amaba, incluso si era una Shocker. Incluso bajo la influencia de su jefe, ella empezó a dudar por esas palabras. De pronto él le dijo que se iba a casar con ella. Yurikazu lo miró en shock y el resto de los héroes también quedaron impactados. Al final los sentimientos de amor de Yurikazu superaron las órdenes de su jefe y se liberó del control mental. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Mitsuba y le dijo que también lo amaba. Mientras Yurikazu se dejaba llevar y empezaba a mostrarle afecto en el público, el monstruo comenzó a luchar contra sus ataduras. Una oscura aura le rodeó y rompió los cables reforzados que en teoría podían contener tanques. Lleno de furia desató su poder máximo y transformó su cuerpo en una forma musculosa y peluda. Mientras la bestia ya en su forma final miraba fijamente a los héroes, todos sintieron una mezcla de miedo y emoción al tener frente a ellos a un verdadero monstruo humanoide. Mientras el monstruo se lanzó hacia ellos, todos se quedaron paralizados del miedo, sin siquiera poder reaccionar. Levantó sus garras, listo para borrarlos del mapa, pero en el último segundo, Yurikazu se interpuso y bloqueó el ataque con su propio cuerpo, dejando a todos en shock. Ella le gritó a Mitsuba que corriera, dispuesta a sacrificarse con tal de protegerlo, pero la criatura la agarró sin piedad y la lanzó contra los demás, tirando a los héroes como si fueran bolos humanos. Con todos tirados en el piso y aturdidos, el monstruo se sorprendió por la traición de Yurikazu. Aún así, ella se volvió a levantar, temblando, pero decidió salvar a Mitsuba. Se acercó el monstruo paso a paso con tanto miedo que apenas podía hablar, aunque al final reunió el valor para plantearse frente a él. En ese momento Mitsuba se lanzó hacia ella, lo cubría con su cuerpo y le pidió al monstruo que si necesitaba matar a alguien, lo matara a él en su lugar. Un instante después, Ichijo apareció para proteger también a su hermano, poniéndose frente como un muro. Luego Yuriko avanzó lista para pelear, pero al final fue Tojima quien se paró delante de todos. Mientras los otros se preguntaban qué estaba planeando, Tojima empezó a hablar desde el episodio 13 de Kamen Rider, recordando algo que lo había marcado de niño. Contó que en ese episodio Kamen Rider había regresado a pelear contra los monstruos después de ser derrotado por el dragón lagarto tras un entrenamiento muy duro. Ya no sintió miedo al enfrentarse de nuevo a esos enemigos y aunque estaba en desventaja, se lanzó directo contra toda la horda confiando solo en su determinación. De pequeño, al ver esa escena, Tojima se inspiró para convertirse en Kamen Rider en la vida real. Por eso, después de recordar ese momento, declaró con firmeza que Kamen Rider jamás huía. Los demás héroes se quedaron en silencio y él tomó su postura de combate, decidido a darlo todo en el siguiente golpe. Cuando Tojima puso todo su corazón y toda su alma en el ataque, el monstruo pudo sentir que aunque fuera un humano normal, frente a él estaba el verdadero Kamen Rider que tanto admiraba. Con un rugido furioso, Tojima desató el Rider Punch más fuerte de su vida y mandó al monstruo directo al suelo. Todos se quedaron boquiabiertos ante esa hazaña e incluso el propio monstruo quedó sorprendido por la fuerza que había mostrado. Un poco más lejos, algunos espectadores que miraban desde la distancia se preguntaron si esos adultos disfrazados estaban grabando una escena de película. Como el monstruo no quería que el nombre de Shocker apareciera en las noticias, decidió retirarse antes de llamar más la atención. Mientras se alejaba, expulsó unas agujas que disolvían los cuerpos de los Shockers derrotados sin dejar rastro, lo que hizo que Yurikazu gritara de terror al ver cómo desaparecían sus antiguos compañeros. Cuando el monstruo por fin se marchó, los curiosos también se fueron a sus casas como si nada. En cuanto se quedaron solos, Tojima se quebró en lágrimas, agotado por haber salvado el día de esa manera. Después de todo eso, Ichijo llevó a todos a un restaurante donde trabajaba su hermana Futaba. Ella se sorprendió al verlo aparecer con ese grupo tan raro y se enojó con él por llegar de la nada. Mientras hermano y hermana discutían, Mitsuba les comentó a los demás que a su hermana no le importaba para nada Kamen Rider ni el mundo de los héroes. Al poco rato, Futaba le dijo a Ichijo que se largara de su local si iba a seguir armando escándalo. Mitsuba intervino, entró al restaurante y le pidió que se calmara. Cuando ella vio a los amigos coloridos de Mitsuba con sus trajes y poses, se preguntó si venían de una fiesta de disfraces. Aún así, por el bien de su hermano menor, acabó calmándose y les indicó que podían tomar un cuarto privado siempre que no causaran problemas. Una vez dentro del cuarto, Ichijo aprovechó para elogiar el golpe de Tojima, diciendo que había sido digno de cualquier Rider. Tojima aceptó el elogio y explicó que había puesto todo su poder en un solo ataque. Después los dos levantaron sus vasos, brindaron y empezaron a beber como si estuvieran celebrando, hasta que Yuriko los detuvo. Ella les recordó que emborracharse era algo completamente antiético y que Kamen Rider jamás haría eso después de una batalla, pero Ichijo dejó de lado su fanatismo por el programa y
y en lugar de darle la razón, cambió de tema a la boda de Mitsuba con Yurikazu, como si ya lo tuviera decidido. Mitsuba se quedó helado, preguntándose si de verdad Ichiyo planeaba casarlos ahí mismo. Ichiyo sintió muy serio, aclaró la garganta y empezó la ceremonia de bodas en medio del cuarto. Mientras gritaba los pasos a todo pulmón, Futaba entró molesta por el ruido y preguntó por qué todavía no habían pedido comida. Ichiyo le dijo que se sentara a presenciar la boda de su hermano, aunque ella seguía enfadada, terminó sentándose a regañadientes. Entonces le indicó a Mitsuba que dijera sus votos. Mitsuba se levantó, agradeció a todos por estar ahí, y mientras los demás aplaudían, también dio las gracias a Ichiyo por obligarlo a comprometerse con Yurikazu. Sin embargo, confesó que aún había un problema con ese matrimonio improvisado. Yurikazu pensó que él dudaba por culpa de que ella era una shocker, pero Mitsuba lo negó. Explicó que ya le había confesado sus sentimientos, pero que Yurikazu todavía no le había dicho claramente que sí quería casarse con él. Al terminar, la miró y le preguntó si realmente deseaba casarse. Yurikazu lo miró en silencio y al final aceptó su propuesta. Futaba se quedó sin palabras, mientras los demás héroes felicitaban a la nueva pareja. Ella le preguntó a Ichiyo si en serio consideraba que una borrachera así era un matrimonio, pero él respondió que eso era justo lo que necesitaban. Luego Yuriko se presentó como maestra y Tojima dijo que él era Kamen Rider, o sea, básicamente desempleado. Futaba miró a Yurikazu, quien reveló que era combatiente shocker. Explicó que en el pasado su trabajo había sido vigilar a las personas que descubrieran la existencia de la organización y así conoció a Mitsuba. Contó que se le acercó con la excusa de salir con él para vigilarlo mejor, pero como Mitsuba aceptó feliz, ella se sorprendió. Él pensaba que ella terminaría odiándolo, aunque en realidad Yurikazu se enamoró al verlo hablar tan apasionada de Kamen Rider. Según ella, ese amor fue lo que le permitió romper el lavado de cerebro de Shocker, aun sabiendo que podían eliminarla por traición. Con miedo a perderlo después de casarse, empezó a llorar, pero Mitsuba la tranquilizó, diciéndole que él la protegería. Escuchando todo eso, Futaba decidió cuidar al menos su propia cordura y se levantó para irse. Ichiyo la llamó idiota y le recordó que por lo menos felicitara a su hermano, lo que la hizo enfurecer todavía más. Mientras él no entendía por qué estaba tan molesta, Futaba le saltó un rodillazo en la barbilla. Ichiyo tambaleó e hizo transformarse para pelear, pero ella lo cayó con una patada en la cara antes de que terminara. Con la sangre bajándole por la cara, trató de fingir que su transformación lo había salvado, pero Futaba le dijo que se veía igual de feo que siempre y le apuntó un dedo a la frente. Ahí le soltó todo lo que llevaba guardado. Le recordó que desde que se vio obsesionado con Kamen Rider, su vida se había complicado, que la primera vez que se transformó frente a ella y sus amigas, las chicas se asustaron tanto que la dejaron sola y que a partir de ahí empezaron los rumores y se fue quedando sin amigas hasta volverse alguien aterrador para los demás. Mientras hablaba, lo agarró del cuello y le reclamó que había destruido su vida social sin darse cuenta. Verlo aparecer ahora con sus propios amigos la llenaba de rabia. Mientras lo estrangulaba, Mitsuba le pidió que tuviera piedad. Aún así, Futaba aprovechó para felicitarlo por la boda y desearle felicidad, dejando claro que no pensaba perdonar a su hermano. En ese momento, Ichiyo reunió fuerzas, se liberó del agarre y dijo que esta vez de verdad estaba peleando contra el verdadero Shocker, intentando lucirse. Ella solo suspiró, le dio otro golpe y le dijo que mejor se callara y pidiera la comida. Un rato después llegó la comida y mientras comían, Ichiyo le preguntó a Yurikazu si realmente podía pelear contra los Shockers. Ella asintió, diciendo que ya no estaba bajo su control y que ahora estaba al lado de Mitsuba. Ichiyo estuvo de acuerdo, se puso de pie y miró a todos. Como todos estaban metidos ya en ese lío, dijo que necesitaban una reunión de estrategia contra Shocker. Y mientras los demás lo miraban sin entender del todo, les dijo que terminaran de comer y luego empezarían. En otro lugar, un jefe yakuza acababa de cerrar un trato con el jefe Matsushita. Mientras sus hombres contaban el dinero y revisaban la mercancía, Matsushita sugirió que ya que todo había salido bien, podrían tener un poco de entrenamiento. El otro jefe preguntó de qué tipo de entrenamiento hablaba y Matsushita propuso armar una pelea amistosa de artes marciales entre sus subordinados. Sus hombres dudaron al principio, pero el jefe terminó ordenando a 3 de sus lacayos que pelearan por él. Todos estaban confundidos hasta que Matsushita puso un enorme montón de billetes sobre la mesa como el premio para el ganador. Con esa motivación los hombres se emocionaron, aunque el jefe yakuza sospechó que Matsushita escondía algún truco. Aún así fingió que sus hombres eran simples novatos y en secreto le dijo a uno que llamara a Nakao. En otra habitación, Nakao y sus secuaces estaban deprimidos porque no habían podido cometer ningún crimen divertido. Poco después, el mensajero apareció y le dijo a Nakao que se preparara porque iba a pelear de verdad. Nakao se levantó sorprendido, pero contento de que por fin había acción. Recordó la vez que atacó el supermercado y pensó que era entretenido aterrorizar gente con su máscara de Shocker. Mientras caminaba hacia la pelea, les prometió a sus hombres que si ganaba, les invitaría una barbacoa. Emocionados por la promesa, todos lo animaron. Cuando Nakao llegó al cuarto del otro jefe yakuza, notó que se había experimentado y le preguntó su edad. Nakao respondió que tenía 44 años y el jefe se burló pensando que sería débil
por ser mayor. Matsushita ofreció 1.000.000 de yenes a quien pudiera derrotarlo y dijo que Nakao ganaría el dinero si vencía a todos. El primer oponente fue un tipo calvo que presumió haber practicado judo en la secundaria. Empezó a hablar demasiado sobre las reglas hasta que Matsushita le dijo que dejara de quejarse y empezara. Apenas se preparó, Nakao lo golpeó en la cara, lo agarró del cuello y le tiró al suelo sin darle oportunidad. Declaró la victoria. Salió un segundo oponente que dijo haber sido boxeador. Nakao, aburrido, se preguntó por qué todos decían haber sido atletas. El boxeador lo sorprendió con un golpe en los lentes, pero Nakao se lo lanzó en la cara y aprovechó para darle un cabezazo que lo derribó. Entonces salió el tercer hombre, que tomó postura de sumo golpeando el piso con fuerza. Sin complicarse, Nakao le dio una patada brutal directo a las joyas y lo tiró al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, le dio otro golpe en la cara y terminó la pelea. Matsushita iba a pagarle el premio, pero el otro jefe lo detuvo y dijo que le daría 5 millones de yenes si derrotaba su carta final. Matsushita se sorprendió porque todo el negocio valía sus 5 millones, pero el otro jefe estaba seguro de su as. Como Matsushita no le creyó, lo provocó para que lo sacara de una vez. Y bueno, mientras Nakao se preparaba, su siguiente rival apareció. El monstruo araña de Shocker entró en la sala y se presentó ante todos como Kumota. Pero bueno, este me parece un buen momento para terminar con el resumen. Aunque tranquilos, este es el video de los primeros 6 capítulos, así que si quieren que traiga los otros 6, este resumen deberá llegar a los 6.000 likes y 1.000 comentarios con la frase Kamen Rider. Eso es todo por mi parte, no se olviden de suscribirse y sin más, sayonara.